damos inicio al Ateneo, que lo denominé esclerosis sistémica, no solo una cuestión de piel, y que se corresponde a mi rotación por el servicio de inmunología, específicamente por el área de autoinmunidad del Hospital Ferrando. El tema surgió debido a que durante la rotación, viendo algunos patrones, normalmente se los asociaba a determinadas enfermedades, pero evaluando a los distintos pacientes y encontrando estos distintos patrones, veíamos que no había tal correspondencia. El Ateneo va a tratar, el objetivo es tratar las características de la enfermedad en cuanto al concepto, la epidemiología y la clasificación, los criterios que se aplican, tanto clínicos, principalmente clínicos y de laboratorio, para poder determinar el tipo de enfermedad, el diagnóstico del mismo, cómo se puede aportar desde el laboratorio, algunos casos clínicos y por último la conclusión. Con respecto a la enfermedad, la esclerodermia, en cuanto a la palabra en sí, hace referencia a piel dura y hace referencia principalmente a un conjunto de enfermedades que involucran al tejido conectivo y además también que se trata de un tipo de enfermedad de naturaleza autoinmune. Me pareció importante establecer primero la clasificación para poder ir adentrándonos más en el tema de la esclerosis sistémica. En general, a la esclerodermia se la va a clasificar de acuerdo como localizada o sistémica. Hay que remarcar que en la gran mayoría de los casos y en estos dos tipos de esclerodermia se da justamente una manifestación en piel. En el caso de la localizada únicamente está esa manifestación en piel y puede darse en esta esclerodermia localizada se encuentra la esclerodermia de tipo Morfea, que hace referencia a manifestación en piel, pero como una forma de parche, mientras que por otro lado se encuentra la esclerodermia lineal, en donde las manchas que aparecen en piel justamente tienen una forma más, una representación más lineal. Por otro lado, en la esclerodermia sistémica, que hoy en día se la conoce más con el nombre de esclerosis sistémica, también presenta una manifestación en piel, pero la distribución de esto es la principal diferencia, ya que en el caso de lo que son la esclerosis sistémica cutánea limitada, las manifestaciones en piel se van a dar principalmente en manos y en la cara y en los codos, y por otro lado, mientras que en la difusa, aparte de esas locaciones que nombré, también se va a presentar en el torso. Y por otro lado vamos a tener a la cinesclerodermia, en donde pueden no presentarse, no se van a presentar alteraciones en piel, pero van a estar presentes otras características que son propias de la esclerosis. Específicamente en la esclerosis sistémica es una enfermedad autoinmune sistémica, valga la redundancia, del tejido conectivo de causa desconocida y que se caracteriza por fibrosis de la piel, en la que pueden presentarse distintos patrones de afectación, pero que también va a involucrar a distintos órganos y tejidos. Eso también es algo que hay que aclarar, que tanto la forma limitada como la difusa se pueden presentar alteraciones en distintos órganos, solamente que hay algunas manifestaciones que son más comunes en la limitada y otras más comunes en la difusa. Lo característico son los distintos cambios degenerativos y fibróticos que se van a generar y con la principal característica de la atrofia de la piel. En cuanto a lo que es la epidemiología de la enfermedad, principalmente tiene un pico de incidencia durante la Edad Media, entre los 30 y 50 años. Esto es hablando de la esclerosis sistémica, porque en el caso de las esclerosis localizadas es más común encontrarlas en niños. Presenta una prevalencia de alrededor de 269 casos por millón de habitantes.
y una incidencia de alrededor de 21 casos por millón de habitantes por año. Estos dos números son sacados de un trabajo que se realizó en el hospital italiano y es lo más actualizado, se podría decir, que encontré en cuanto a números en Argentina y que se puede ver comparando con lo que son la prevalencia y la incidencia, tanto en América del Norte, que tiene una prevalencia de 180, entre 180 y 660 casos por millón, mientras que en Europa tiene de 30 a 3.000 casos por millón, y la incidencia en América del Norte de entre 14 y 56 casos por millón por año, y en Europa entre 7 y 40 casos por millón por año. Otra cosa que comparte con el resto de lo que son las enfermedades autoinmunes, que es algo común de ellas, es que es mucho mayor la prevalencia de la enfermedad en el sexo femenino, encontrándose una relación de 12 casos en mujeres por cada un caso en hombres. Es un número también que se describió en el trabajo que mencioné, que es donde participó el hospital italiano. Y hay que tener en cuenta que tanto lo que es la epidemiología y las manifestaciones clínicas que vamos a hablar depende mucho tanto del sexo como de la edad y de la etnia de la población de la que se va a tratar la enfermedad. Con respecto a la fisiopatología y también de la etiología, se habla de que hay tanto factores ambientales como un componente genético que son los que van a intervenir. Y a su vez, con respecto a la fisiopatología, hay tres componentes centrales bien característicos de la enfermedad, que es la fibrosis, que es totalmente extensa, tanto de piel como de vísceras, una alteración en la vasculopatía, y que se involucra también la activación del sistema inmune con altos niveles de autoanticuerpos séricos circulantes. Esto solamente es un esquema para que se pueda llegar a evidenciar la cascada de señalizaciones de citoquina y los distintos participantes que hay en lo que es la fisiopatología, que va a desencadenar principalmente la activación de distintos fibroblastos y miofibroblastos, con la participación también de un infiltrado de linfocitos, que van a generar toda la clínica característica de esta enfermedad con la correspondiente vasculopatía. Y que en estos casos el factor ambiental desencadenante está muy relacionado a la presencia de algún tóxico, de algún virus, de algunos medicamentos también. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como había mencionado, variaban mucho en cuanto a la edad, el sexo y a la etnia, pero también varía mucho la extensión de esa manifestación a lo largo ya sea de las vísceras o de la piel. También es muy variable la gravedad de la enfermedad, y lo que tiene es que principalmente las manifestaciones clínicas, manifestaciones iniciales, son muy inespecíficas, independientemente de si estamos hablando de la forma de la esclerosis sistémica cutánea limitada o la difusa. Pero lo que sí es bastante común, por más de que estas manifestaciones son bastante inespecíficas, es muy común encontrar alteraciones vasculares, que es lo que se conoce como este fenómeno de Raynaud, en el que ocurre principalmente una anomalía funcional, una vasoconstricción, y el reflejo justamente de este suceso es el fenómeno de Raynaud, en donde hay tres coloraciones clásicas, se le podría decir. Una es la que vemos en la foto, debido a episodio de palidez. Seguido de esto sería una etapa de cianosis, en donde la coloración podría cambiar a azul, y posteriormente a una coloración rojiza, pero que se debe por la repercusión de los distintos tejidos. Y debido a estos fenómenos vasculares, es muy común también que este tipo de pacientes presenten úlceras en la punta de los dedos. Las manifestaciones cutáneas, como había mencionado, de lo que es la esclerodermia,
que se caracteriza principalmente por el borramiento de los distintos pliegues que se ven en la mano, el engrosamiento de la piel y también, como se puede, no sé si pueden notar en la imagen, el brillo que presenta por ese mismo borramiento. Y también otras manifestaciones seguidas de lo que son las vasculares y las cutáneas son las manifestaciones digestivas, generalmente como algún reflujo, por algún reflujo. Ya hablando de manifestaciones que involucran una mayor morbilidad y mortalidad también, involucramos lo que son las afectaciones pulmonares, renales y cardíacas, que son los principales órganos en donde también se manifiesta la enfermedad. Específicamente a nivel pulmonar se habla de una fibrosis pulmonar o de una hipertensión arterial pulmonar. En cuanto a lo renal, se habla de una crisis renal esclerodérmica que en estos casos, en estos dos tipos de manifestaciones, está muy relacionado también la gran tasa de mortalidad de la enfermedad cuando se llega a desarrollar hasta este punto. E inclusive también puede llegar a manifestarse a nivel del corazón, tanto como una fibrosis miocárdica, miocarditis, insuficiencia vascular izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, es para mostrar de que si bien este fenómeno de Raynaud es muy común y muy asociado a lo que es la esclerosis sistémica, también se lo puede ver en otras enfermedades autoinmunes, pero y además en otras enfermedades que no tienen una naturaleza autoinmune, pero que de las enfermedades autoinmunes, la frecuencia de este fenómeno es del 95% en la esclerosis sistémica y también tiene un alto porcentaje como una manifestación inicial de la enfermedad. En otras enfermedades en donde puede aparecer la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus, Sjögren o la artritis reumatoide, pero ya con menor frecuencia. En este caso es para hacer hincapié en las manifestaciones de la esclerosis sistémica, tanto limitada como difusa, en donde la afectación de la piel es, como ya he comentado, involucra más lo que son los dedos de las manos, la zona de los codos, y es una evolución mucho más lenta, mientras que en la difusa ya afecta a la cara, al tronco, y la evolución mucho más rápida. En el caso del Raynaud, en la limitada se va a acompañar de una isquemia crítica, pero en la difusa ya es un fenómeno un poco menos intenso. Se pueden presentar algunas manifestaciones musculoesqueléticas, la fibrosis pulmonar y las alteraciones pulmonar, era lo que le comentaba, que la fibrosis en el caso de la limitada aparece de forma moderada, mientras que en la difusa es mucho más frecuente, pero que en el caso de las crisis renales es muy raro su presentación en la forma limitada. Y algo también que se ve en la bibliografía es la relación de este tipo de enfermedades autoinmunes con la carcinosis de piel, que es más frecuente y notable en la forma limitada. Y justamente dentro de esta forma limitada, un síndrome que abarca la mayor frecuencia de esta enfermedad, de la esclerosis sistémica cutánea limitada, es el síndrome de CREST, que se corresponde con un acrónimo que hace referencia a calcinosis, difusión esofágica, Raynaud, esclerodactilia y telangiectasias. Existen una serie de criterios diagnósticos en donde los primeros que se utilizaron fueron los sugeridos por la Asociación Americana de Reumatología, pero en 1980, en donde se tenía en cuenta un criterio mayor y criterio menor, que para el diagnóstico del mismo tenía que cumplir el criterio mayor solamente o dos criterios menores, en donde se puede ver que eran únicamente de criterios clínicos, porque habla de una esclerodermia, esclerodactilia, fibrosis pulmonar. Y lo que se vio con este tipo de criterios es que al diagnóstico se llega a un diagnóstico mucho más tardío, una enfermedad mucho más avanzada, de tal manera que se hicieron una revisión de los criterios en donde se involucró a la Asociación Americana de Reumatología junto con el EULAR en el 2013, que son criterios que hasta hoy en día se siguen utilizando también, en donde involucran a los criterios clínicos anteriormente mencionados
pero que también involucran a determinaciones de laboratorio, específicamente la presencia de anticuerpos relacionados con la esclerodermia, que son de tipo los anticentrómeros, antitopoisomerasa o anti-RNA polimerasa. Cada uno de estos aporta un puntaje de 3 puntos y que para cumplir con los criterios de clasificación, la suma total debe ser igual o mayor a 9. Y otros criterios que sumaron, y es lo que se da mucha importancia y lo que aparece con mayor frecuencia en esta enfermedad, es la capilaroscopía patológica, que es una evaluación que se realiza de la microvasculatura, se podría decir, de los dedos. Eh, y también la presencia del fenómeno de Raynaud. Pero a pesar de todos estos otros criterios, el que por sí solo ya se considera como criterio diagnóstico es el endurecimiento cutáneo de los dedos, este primer criterio, endurecimiento de dedos de ambas manos proximal o articulaciones, que se considera justamente como un criterio suficiente porque ya una puntuación de 9, o sea, ya cumple directamente con el criterio de clasificación de la esclerosis. La característica a nivel de autoinmunidad y de presencia de autoanticuerpos es que en las esclerosis sistémicas, en el 90% de los pacientes se presentan autoanticuerpos y se habla de autoanticuerpos específicos, que son los que mencioné anteriormente, que forman parte de los criterios de clasificación, y anticuerpos no específicos, que hace referencia justamente porque son menos frecuentes en la enfermedad e inclusive también porque están asociados a otro tipo de enfermedades o a otro síndrome de solapamiento, es decir, varias enfermedades autoinmunes juntas. En el caso de los anticuerpos específicos, la antitopoisomerasa 1 eh, aparece en el 30-70% de los pacientes con esclerosis sistémica, y la característica que tiene es que es el único anticuerpo en donde el título se asocia con el pronóstico de la enfermedad. Por otro lado, los anticentrómeros están relacionados a la enfermedad en un 22 al 40% y están más asociados a la forma limitada de la esclerosis sistémica cutánea. Y por último, de la RNA-POL están asociados, se la considera como un marcador de mal pronóstico, y una de las principales manifestaciones sistémicas es el compromiso renal. Y hay que tener en cuenta que estos anticuerpos tienen un valor diagnóstico y pronóstico, pero no brindan mucha información acerca de lo que es la actividad de la enfermedad. Para el diagnóstico del laboratorio dentro de lo que es el laboratorio de autoinmunidad, las principales herramientas con las que se cuenta, por lo menos en el hospital, son la inmunofluorescencia indirecta, el complemento y el proteinograma. Hay que tener en cuenta que de la enfermedad el diagnóstico principalmente es clínico, pero los estudios de laboratorio van a respaldar al diagnóstico y justamente, como dije anteriormente, brindan información acerca del pronóstico también de la enfermedad. Algo que se vio que está más relacionado a otras enfermedades de tipo autoinmunes es el consumo del complemento, que en este caso de la esclerosis sistémica, por lo menos en la bibliografía, no lo menciona mucho, debido a que también no está muy reconocido el papel de los autoanticuerpos en la enfermedad como causante de la enfermedad o como causante de alguna patología. Más que nada de que ocurre toda la fisiopatología, se exponen nuevos antígenos y esta es la manera en la que aparecen estos autoanticuerpos. Por eso una de las hipótesis es que no hay una variación notable del complemento. El proteinograma como una herramienta general también para lo que son las enfermedades autoinmunes, en donde la característica en este caso va a ser principalmente una zona aumentada en la región gamma. Y la herramienta principal con la que se cuenta en estos casos es la inmunofluorescencia indirecta, en donde no nos serviría específicamente para establecer directamente el diagnóstico, sino que se tienen que contar con otras herramientas para poder afianzar la información que se va a dar acerca de la enfermedad.
Y para esto se cuenta con los inmunoensayos lineales y con los métodos de ELISA, en donde sí ya nos van a poder permitir determinar la presencia de un autoanticuerpo específico para un antígeno. Entonces, el método de inmunofluorescencia indirecta que se utiliza específicamente para los casos de esclerosis sistémica eh, es el método que involucra los sustratos de células EB2, que se caracteriza por presentar la ventaja de que se trata de células humanas, de que tienen un gran tamaño, es decir, una elevada relación núcleo-citoplasma que permite evidenciar de una mejor manera los patrones. Tiene un crecimiento rápido y en monocapa, y además de que se trata de una línea sincrónica, es decir, que en el mismo preparado, en el mismo sustrato, vamos a tener células en división, en distintos estadios de división, que lo que nos va a permitir es que en estos distintos estadios estén expuestos algunos antígenos que durante la interfase, por ejemplo, no estén expuestos. La dilución en la que se trabaja y a partir de la cual se la considera positiva es de 1 en 80 en adultos, 1 en 40 en pediátricos. Y en este caso se puede ver un esquema de trabajo en donde primero bueno, se obtiene la muestra de suero, esta se coloca sobre la impronta, se deja incubar alrededor de 30 minutos, se procede a 2 lavados con el buffer PS de 5 minutos cada uno. Nuevamente lo que se va a colocar es el conjugado, de que es un conjugado que está marcado con isotiocianato de fluoresceína, de tal manera que se vuelve a la incubación, y este punto es un punto crítico en donde se tiene que tener en cuenta de que la impronta no quede expuesta a la luz, porque eso va a afectar a la intensidad de la fluorescencia. Eh, y posteriormente, nuevamente, 2 etapas de lavado y el montaje para poder mirar al microscopio. Ya en el microscopio nos vamos a encontrar con una serie de patrones que existe un grupo de expertos, mejor dicho, que definió, que llegaron a un consenso para determinar estos patrones, y que a nivel mundial se puede hablar de la misma manera en cuanto a lo que es la inmunofluorescencia indirecta en estas células EB2. Y específicamente los patrones más relacionados con lo que es la esclerosis sistémica son los patrones centroméricos, los patrones nucleares, en donde dentro de esto tenemos el homogéneo, grumoso y granular, y un tercer patrón que es el de la topo 1. Con respecto a la coloración, como dice acá abajo, ya este color verde hace referencia al reconocimiento de estos patrones, pero ya alguien especialista en cuanto a lo que es la inmunofluorescencia indirecta en células de P2. De esta manera, el patrón centromérico se lo va a describir principalmente como un granular grueso que se va a observar como puntos dispersos en los núcleos de las células en interfase, y alineado en la masa de cromatina en células mitóticas. Los antígenos que están asociados en estos casos principalmente son las SEM-A y SEM-B, que principalmente el más asociado es a la esclerosis sistémica, específicamente a lo que es el fenómeno de Raynaud, es el SEM-B, y que este tipo de patrón ya es predictivo justamente de una esclerosis sistémica cutánea limitada, y que este patrón también se vio en algunos casos de que había un síndrome de superposición de la esclerosis sistémica, pero con la colangitis biliar primaria. Otro patrón que había mencionado, el patrón nucleolar, en donde el homogéneo hace referencia a uno de los antígenos no específicos que había comentado, que es el TH y el TO, en donde se puede evidenciar un patrón con una fluorescencia a nivel de los nucleolos, con una placa metafásica negativa, que no se tiñe, como se puede ver en la imagen en el centro. También un patrón nuclear grumoso, que tenemos a los antígenos asociados a la fibrilarina, en donde la descripción de este patrón hace referencia a una tinción irregular de los nucleolos,
Y en cuanto a las placas metafásicas, una tinción pericromosomal. Por otro lado, el patrón nuclear de tipo granular hace referencia a la ARN polimerasa 1, en donde se ven estos granos, que son granos densos que están distribuidos en los nucleolos de las células en interfase, y que en las células, en las placas metafásicas, se van a poder evidenciar estas regiones organizadoras de nucleolo, que son estos NOR, como puntos un poco más concentrados, se podría decir. Y a su vez también las células, el citoplasma de las células mitóticas puede tener una leve tinción positiva. Este patrón de la topoisopenasa 1 es un patrón como se veían en los patrones generales, ya en un nivel experto se podría decir, porque incluye distintas regiones subcelulares, que se puede ver un moteado fino, se puede ver también una tinción moteada fina e intensa, es como distintos pasos que se puede llegar a tener en donde no necesariamente van a estar presentes todos. Se va a ver también una fluorescencia intensa en los NOR, se puede ver también la fluorescencia del citoplasma o débil en las células en interfase, y una fluorescencia nucleolar variable. Para esto, como había comentado, la inmunofluorescencia es el primer paso que se podría decir en los estudios que es de autoinmunidad. Posterior a esto teníamos los métodos de ELISA y de estos inmunoensayos lineales, que se caracteriza básicamente en antígenos, la presencia de antígenos extranucleares, que nos permite la detección específica de estos autoanticuerpos contra un determinado antígeno. Como por ejemplo podemos ver, esta es la tira del día que se utiliza en el Perrando, con el listado de todos los antígenos posibles que ofrece el fabricante, porque eso depende mucho también de lo que se pueda llegar a aislar, porque van a ser de distinta naturaleza también. Y este cuadro lo que refleja es la asociación de los distintos patrones, de los distintos autoanticuerpos, tanto con el tipo de esclerosis sistémica, o sea, si se trata de una esclerosis sistémica limitada o difusa, así como también da indicios de ciertas complicaciones, ya sea a nivel renal, a nivel pulmonar o a nivel cardíaco. Como por ejemplo se puede ver en este caso el anticentrómero, que está relacionado con una afectación localizada, pero que también está relacionado con lo que es la hipertensión arterial pulmonar. De igual manera, la presencia de este autoanticuerpo es de mejor pronóstico y está frecuentemente hallado en mujeres de mayor edad. Otro también es el SSL70, que está relacionado con la afectación difusa, con la enfermedad pulmonar intersticial, y que involucra también una afectación cardíaca, que es una de las pocas justamente. Lo que sí, como había mencionado anteriormente, forma parte de uno de los anticuerpos específicos y que está relacionado con un peor pronóstico de la enfermedad. En estos casos hay algunos anticuerpos que estarían relacionados también con otras enfermedades autoinmunes, o en aquellos casos en donde sea un solapamiento, como en el caso del anti-U1-RNP, que va a estar presente en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en las miopatías inflamatorias. Este también es otro cuadro solamente para poder establecer esta relación de los anticuerpos con el subtipo de esclerosis sistémica, en donde podemos ver, por ejemplo, que lo que son esos patrones centroméricos, la CEMB, que había comentado, está relacionado con la esclerosis sistémica y específicamente con lo que es el síndrome de CREST, en donde se presenta como fenotipo como una isquemia digital severo y síndrome de Zika. Y en este caso trae algunos casos solamente para que se evidencie
la presencia, en cómo se presenta justamente el caso de aquellos que tienen un diagnóstico de esclerodermia, de esclerosis sistémica, pero también de aquellos que no presentan ya un diagnóstico definitivo, pero se enviaron estudios de autoanticuerpos, o sea, se enviaron para lo que son unos BIFI o en algunos casos algunos LIA, y se presentó algún tipo de patrón centromédico para ver si es que existe algún tipo de relación o no, y si presenta una clínica que en asociación de indicio de que se trate de la esclerosis sistémica. En este caso tenemos una paciente femenina de 57 años, diabética, que fue diagnosticada en el 2022, que ella presenta también hipertensión arterial y sobrepeso. Recordemos que esto también tenía factores naturales, se podría decir, que van a estar relacionados con la aparición de la enfermedad. Ya presentaba un historial de dolor crónico y poliarticular, consultaba por dolor neuropático de manos y pies, con predominio nocturno principalmente, y un laboratorio que se correlacionaba con una hepatitis colestásica con valores de FAL y gamma GT elevados. Lo característico es que en el estudio de los anticuerpos para enfermedad hepática autoinmune dieron negativos. Se había realizado un triple tejido también, en donde no se observó ningún tipo de fluorescencia, pero que en el FAN sí se observó un patrón centromérico, una dilución de unos 640. Realizando un día, dando los anticuerpos anti-RO y anti-LA y anti-SM negativos, también aquellos anticuerpos anti-miositis negativos, que como vimos anteriormente, tenemos los anti-RO y los anti-LA dentro de lo que es la tira del día. En estos casos, con un proteinograma con un perfil conservado, la serología todo negativo, hemogramas normal, y no presentaban ningún tipo de clínica que podría llegar a ser compatible con una esclerodermia. Lo que sí se había presentado un engrosamiento de la piel a nivel de las manos, pero estaba fundamentado en que la mujer trabajaba en limpieza y usaba abrasivos pero sin guantes, de tal manera que uno de los diagnósticos probables de los que se había que hacer un diagnóstico diferencial era una cirrosis autoinmune, que podría tratarse con un solapamiento, con síndrome de Sjögren, por ejemplo, también. Que en este caso sería particularmente la presencia de un patrón positivo centromérico en donde no hay ninguna clínica que lo acompañe, como habíamos visto anteriormente en el cuadro, de tal manera que con respecto a puntuación solamente sería de 3 y no llegaría a establecer un diagnóstico, a cumplir con los criterios diagnósticos. Por otro lado, una paciente ya con un diagnóstico establecido de síndrome de Cres de hace ya 10 años aproximadamente, pero que presenta hipertensión arterial hace 3 años, comenta que está en tratamiento, pero todo lo que es la enfermedad autoinmune no realiza ningún rol de hace 2 años. De igual manera manifiesta estar bien con úlceras digitales que cicatrizaron. Esto es lo que le había comentado, que en el caso de los Raynaud podían llegar a tener este tipo de consecuencias de esas úlceras. Consulta por otros episodios, por otros dolores, dolor submaxilar, y además también por episodios de disnea de clase 2, que era una de las manifestaciones, uno de los síntomas que podía presentarse en los casos de la fibrosis pulmonar. El examen físico presentaba calcinosis en codo, Raynaud, esclerodactilia y telangiectasias, es decir, todo lo que era la clínica para el síndrome de Cres. Odinofagia, que en la última semana progresaba disagia distal, o sea, directamente no tenía problemas para la dilución, que formaba parte también de todas esas alteraciones digestivas relacionadas con la esclerosis sistémica. Y todo este cuadro se plantea como que se debe a una progresión de la misma patología de base, de este síndrome de Cres, con la disfunción esofágica y la afectación pulmonar. Se había cortado, pero les comentaba de que la paciente ya tenía un diagnóstico de síndrome de Cres ya de hace 10 años, que no estaba controlada, presentaba toda una clínica que se correspondía con la progresión de la misma enfermedad,
Y sumado a eso, tenía toda una serología para hepatitis, para virus, eh, para hepatitis B, para HIV, inclusive PCR negativa, pero con un patrón de FAN centro médico y de títulos elevados. También como presentaba alteraciones digestivas, se podría decir, se habían realizado determinaciones de anticuerpos relacionados con celiaquía, todo también negativos, y con un proteinograma normal. Además, también se planteó como un síndrome de solapamiento, un Sjögren asociado a esta enfermedad autoinmune, pero por presentar serostomía y seroftalmia, que sería una sequedad en boca y en ojos. Y existe un inconveniente, una dificultad diagnóstica, se podría decir, con respecto a lo que son los síndromes de solapamientos, que podría, en el caso de la esclerosis sistémica, podría darse con Sjögren, se podría dar con el lupus, se podría dar con alguna patopatía autoinmune, en el que para poder definir a este síndrome, definir las enfermedades que están involucradas, se tiene que cumplir los criterios de ambas enfermedades y ese es el punto en donde se presenta la principal dificultad para el diagnóstico. De tal manera que, como conclusión, se establece de que si bien se conoce, se tiene mucha información acerca de lo que son las enfermedades autoinmunes, hay mucho más todavía por descubrir, inclusive también el papel del laboratorio, el papel del sector de inmunología, podría llegar a encontrar nuevas herramientas para poder para que esas herramientas eh, significan un aporte mucho más grande a lo que es el criterio, al diagnóstico, al pronóstico, al seguimiento de los pacientes, y por lo tanto de que el laboratorio es y puede ser inclusive más todavía importante para los pacientes que pueden llegar a presentar alguna enfermedad autoinmune. Esta es la bibliografía utilizada y muchas gracias.